Bien, pues vamos a meternos en faena. Tenemos sobre la mesa un tema que es casi un vértigo filosófico, la alteridad de Dios. Uf, vaya tema. O sea, ¿qué pasa cuando intentamos pensar en Dios no como un superhumano, más listo, más fuerte, más todo, sino como algo fundamentalmente distinto? Como un otro radical. Eso es. Es una idea que recorre siglos y siglos de pensamiento. Exacto. Y es una idea que puede ser tan fascinante como escurridiza. Para explorarla, nos vamos a apoyar en una colección de ensayos titulada The Otherness of God. Ajá. Lo interesante de estas fuentes es que no nos dan una única respuesta, ni mucho menos. Nos presentan un mapa de cómo ha ido cambiando esta idea a lo largo de la historia del pensamiento occidental. O sea que vamos a hacer un viaje. Pues sí, nuestro plan es seguir esa ruta, desde la visión más clásica y trascendente hasta giros paradójicos y, bueno, las reflexiones más contemporáneas. Veremos cómo se ha intentado poner palabras a lo que, por definición, parece estar más allá de ellas. Me parece un planazo. Un viaje a los límites del lenguaje y del pensamiento para entender cómo hemos lidiado con el misterio. Pues vamos a ello. Empecemos por la visión, digamos, más clásica. Perfecto. Y para eso nos vamos directos a la Edad Media. Siglo XI, me imagino. Ahí vamos, al siglo XI, con una figura que a todo el mundo le suena. Anselmo de Canterbury. Claro, el del famoso argumento ontológico. Su definición de Dios como aquello más grande de lo cual nada puede ser pensado. Siempre me ha sonado una especie de fórmula matemática. Sí, como un truco lógico. Exacto, un truco lógico para demostrar que Dios existe. Muy abstracto. Ahí está la cuestión, y es la primera sorpresa que nos dan las fuentes. El ensayo de John Clayton argumenta que hemos caído en una trampa al leer a Anselmo con nuestros ojos del siglo XXI. ¿En qué sentido? Pues que pensamos en él como un filósofo analítico en su despacho, pero su argumento no nació ahí, nació en un monasterio, en un contexto de oración, de vida monástica. No era un simple rompecabezas para ganar un debate. Vale, eso cambia el panorama. Si no era solo para probar que Dios existe, ¿para qué servía? ¿Cuál era su función real en ese mundo? Pues mira, Clayton nos dice que tenía al menos 4 funciones muy prácticas en su época. Por un lado, una función apologética, claro, para intentar persuadir a los no creyentes. La básica. Pero también una polémica, para discutir con otras interpretaciones dentro del propio cristianismo que se consideraban, bueno, erróneas. Una herramienta de debate interno, por así decirlo. Exacto. Luego, una función hermenéutica, que suena complicado pero es sencillo. Servía como una clave para interpretar pasajes de las Escrituras que eran ambiguos o difíciles. ¿Entiendo? Y por último, y quizás la más importante, una función edificante. Era una fórmula para la meditación, para elevar el espíritu y orientar la vida hacia la piedad. Estaba totalmente integrada en una forma de vida que hoy, en gran medida, hemos perdido. Claro. Por eso nos cuesta tanto ver más allá del puro silogismo. ¿Entendido? No era un puzzle, era una brújula espiritual. Esta idea de un Dios radicalmente distinto, más allá de nuestra comprensión, también es central para alguien como Martín Lutero unos siglos después. Pero él le da un giro mucho más... Dramático, ¿no? Muchísimo más. Lutero le mete una carga existencial brutal. Para él, la alteridad de Dios es algo que se vive, a veces de forma aterradora. Y lo hace con una distinción que es clave en su pensamiento, la diferencia entre el Dios oculto y el Dios revelado. Exacto. Vale, desgranemos eso. ¿Quién es el Dios oculto? El Dios oculto, el Deus absconditus, es la majestad divina en su estado puro, inescrutable, incomprensible, cuya voluntad es un abismo. Lutero llega a decir que intentar comprender a este Dios es peligroso, una tentación del orgullo humano. Es el Dios que permite que el mal exista, que el justo sufra. Es el aspecto de Dios que nos resulta escandaloso. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque si ese Dios es inaccesible, ¿dónde queda la fe? ¿Cómo nos relacionamos con él? Ahí entra el Dios revelado. Lutero dice que la única forma segura de acercarse a Dios es donde Él mismo ha decidido mostrarse. Y no se muestra en el poder, ni en la gloria, ni en el éxito, que es donde nuestra razón querría encontrarlo. Claro, en lo positivo. Se revela, paradójicamente, en su contrario, en la debilidad, el sufrimiento y la humillación de Cristo, en la cruz. A esto lo llama la teología de la cruz. O sea que, para conocer a Dios, hay que mirar hacia el fracaso y la vulnerabilidad, no hacia el triunfo. Es una inversión total de valores. Una inversión total.
Y según el análisis de Hans Schwarz, en las fuentes, esto tiene una consecuencia importantísima. Impide que reduzcamos a Dios a nuestras categorías morales, a un simple bien supremo o a una idea reconfortante. Nos obliga a mirar la realidad de frente. La alteridad de Dios, para Lutero, no es un concepto filosófico, es la dura realidad de que Dios no opera según nuestra lógica. Esta idea de Lutero de un Dios que se revela en la paradoja, en la debilidad, ya empieza a romper con la imagen de un ser lejano y perfecto. Pero hubo otros pensadores que llevaron esta idea de la paradoja hasta sus últimas consecuencias. Hasta lugares que son casi un laberinto para la mente, sí. Exacto. Absolutamente. Y ahí tenemos que hablar de una figura fascinante del siglo XV, Nicolás de Cusa. Si Lutero juega con la paradoja, Cusa se baña en ella. Es el centro de todo su pensamiento. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Rompe por completo con la tradición anterior que identificaba a Dios con la unidad simple y la perfección. ¿Y qué propone él en su lugar? Introduce un concepto que es, bueno, es una bomba. La coincidencia de los opuestos. Para él, Dios no es simplemente lo más grande que se puede pensar, como decía Anselmo. Dios es, a la vez, lo máximo y lo mínimo. Espera. Lo máximo y lo mínimo. Sí, el círculo y la línea recta, el centro y la circunferencia. Todo y nada. En Dios, las contradicciones que definen nuestro mundo dejan de serlo. Pero, ¿cómo puede algo ser lo máximo y lo mínimo a la vez? En nuestro mundo son excluyentes. ¿Es solo una metáfora o Cusa de verdad pensaba que Dios está más allá de las leyes de la lógica? Él creía que estaba más allá de nuestra lógica. Y para explicarlo, acuña un término que es casi un trabalenguas, pero que es potentísimo. No otro. Non alioth. No otro. La definición que da, según explica el ensayo de Burkhard Moisich, es una locura. El no otro no es otro que el no otro. Mi cabeza acaba de hacer cortocircuito. Eso no define nada. Es como decir, un perro es un perro. Parece eso, pero es más sutil. Lo que quiere decir es que el no otro se define a sí mismo, no necesita nada más para ser lo que es. Es pura autodefinición. Pero aquí viene el giro genial. A ver. Al mismo tiempo, este no otro es lo que permite que todo lo demás sea definido. Por ejemplo, una piedra no es otra cosa que una piedra. El sol no es otro que el sol. Ostras, la otredad de Dios no es que esté lejos, sino que es la propia estructura que hace que las cosas sean lo que son, que tengan su propia identidad. O sea que la alteridad de Dios, paradójicamente, es lo que nos constituye. No es que Dios sea otro respecto a la piedra, sino que es la razón por la que la piedra es una piedra y no otra cosa. Justo. Eso cambia completamente la perspectiva. Dios no está allá arriba, sino tejido en la definición misma de la realidad. Exactamente. Es a la vez totalmente trascendente, porque se define a sí mismo, y totalmente inmanente, porque es el principio de definición de todo lo que existe. Es una idea que te obliga a pensar de una forma completamente nueva. Y si hablamos de ideas que te vuelan la cabeza, creo que tenemos que mencionar a Meister Eckhart, un místico alemán del siglo XIII que, si cabe, fue todavía más lejos. Mucho más lejos. Con todo respeto, lo que he leído de él suena a veces más a panteísmo o incluso ateísmo que a cristianismo. ¿Cómo es que no lo quemaron en la hoguera? Bueno, de hecho, fue condenado por herejía poco después de morir. Así que no andas desencaminado. Eckhart lleva el lenguaje al punto de ruptura absoluto. Es posiblemente el pensador más radical de todos los que tratamos. Baña. Llega a decir cosas que, sacadas de contexto, son dinamita pura. Por ejemplo, afirma que Dios se hace y se deshace a la vez que la creación. Un segundo. Se hace y se deshace. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios no es eterno e inmutable? Significa, según su lógica vertiginosa, que Dios es en el momento en que la criatura dice Dios. La relación es tan íntima que uno no existe sin el otro. ¡Qué increíble! Y aquí viene una de sus frases más impactantes, que cita el ensayo de Ray Elehart. Dios crea el mundo para que la eternidad pueda librarse de Dios y el tiempo de la criatura. Eso es, necesito un minuto para procesarlo. La eternidad librándose de Dios. Suena a que Dios se aniquila a sí mismo en la creación. ¿Estamos entendiendo bien? Lo estás entendiendo perfectamente. Es una idea increíblemente radical. Lo que sugiere Eckhart es que tanto el concepto de un Dios creador como el de una criatura creada son distinciones que deben ser superadas.
Ujú. Ambas se disuelven en una realidad más fundamental, a la que él llama la divinidad, la Gottheit, que es un fondo abisal, indeterminado, no creado. Por eso, en La Fuente se le llega a describir como un ateo cristiano radical. Un ateo cristiano radical, qué fuerte. Busca una unión tan total que la propia distinción entre el yo y Dios desaparece. Vale, hemos pasado de un Dios lejano a un Dios paradójico y de ahí a un Dios que casi se disuelve en la propia realidad. Es un recorrido alucinante. ¿Y qué pasa cuando llegamos al siglo XX? Me imagino que el debate cambia de tercio. Cambia por completo. El foco se desplaza. Ya no se trata tanto de definir la naturaleza de Dios, sino de analizar la estructura misma de la diferencia, de la alteridad. Y aquí entran en juego filósofos que no son necesariamente teólogos, como Martin Heidegger. Heidegger. Esos son palabras mayores. ¿Cómo aborda él este problema? Su filosofía ya es bastante densa de por sí. Lo es. Pero su aportación aquí es muy concreta. El texto de Summerall nos explica que Heidegger propone lo que él llama una diferencia teológica. A ver, ¿cómo lo explico de forma sencilla? Por favor, imagina que la filosofía tradicional, la metafísica, intenta entender qué es el ser, el existir en general. Heidegger dice, un momento, la teología no juega en esa liga. ¿Qué quiere decir con eso? Que la fe y la filosofía son mundos aparte. Más o menos. Para Heidegger, Dios no es simplemente un ente más, ni siquiera el ente supremo. Dios es diferente no solo de las cosas del mundo, Si no, sino del propio concepto de ser con el que trabaja la filosofía. Por tanto, la teología no puede ser la ciencia de Dios, porque Dios no es un objeto de estudio. Es, dice él, la ciencia de la fe. la ciencia de la fe. Y la fe no es una forma de conocer, es una forma de existir, un modo de vida completamente distinto, una especie de renacimiento que, para el cristianismo, se define por el evento de la cruz. Implica vivir en una temporalidad diferente, una que no se dirige hacia la muerte, sino que está marcada por ese acontecimiento. O sea que la alteridad de Dios es tan radical que ni siquiera cabe en las preguntas más fundamentales de la filosofía. Es otro en un nivel completamente distinto. Esa es la idea. Y esto nos abre la puerta al pensamiento postestructuralista, a la deconstrucción, con figuras como Jacques Derrida y Emmanuel Levinas, que le dan otra vuelta de tuerca al concepto de alteridad. Aquí es donde la cosa se puede poner muy abstracta. ¿Cómo encajan ellos en esta historia? Pues el ensayo de Merold Westphal nos da una clave muy útil para entenderlo. Establece un contraste. Pensemos en la teología negativa tradicional, incluso en místicos radicales como Eckhart. Sí, A pesar de todo, su objetivo final solía ser superar la alteridad, alcanzar una especie de unión mística donde toda diferencia se disuelve en una identidad final con lo divino. claro. El objetivo era fundirse con Dios, que el otro dejara de serlo para convertirse en parte de uno mismo. Exactamente. Pues bien, el pensamiento influido por Derrida y sobre todo por Levinas se revela contra esto. Dice, no, el otro, con mayúscula, debe permanecer siempre como otro. No hay que intentar asimilarlo. Eso es, intentar absorberlo, comprenderlo del todo, asimilarlo en nuestras categorías, es una forma de violencia. Westphal usa un término brutal para describirlo. Xenofobia ontológica. Wow, para un momento. Xenofobia ontológica. Es un término potentísimo. ¿Lo es? La idea de que tenemos un miedo casi instintivo a lo que es verdaderamente extraño, a lo que no podemos entender o controlar, y que aplicamos eso incluso a Dios. Eso sí que da para pensar. Da mucho para pensar. La idea es que el verdadero respeto, la verdadera ética, consiste en dejar que el otro siga siendo un misterio, alguien a quien nunca podrás poseer por completo con tu entendimiento. ¿Y entonces dónde se experimenta eso? Pues aquí viene el giro final. Esta alteridad radical no se experimenta en la especulación abstracta sobre el cosmos. Se vive, según Levinas, en algo mucho más cercano y concreto. ¿En qué? En el encuentro ético. En la experiencia de mirar a la cara a otra persona. En el mandato que su rostro te impone, no matarás. Vaya. En la vergüenza que sientes ante el sufrimiento ajeno. Ahí, en esa relación cara a cara, es donde la alteridad se hace innegable y irrefutable. La presencia del otro ser humano es la manifestación de una alteridad que nos desborda y nos hace responsables. Es un cambio radical. Sí, la alteridad ya no es un problema metafísico, es el fundamento de la ética. Eso, Hemos pasado por un Dios paradójico que es un no otro, tejido en la misma tela de la realidad. Ujú.
y hemos aterrizado en una idea de la alteridad como una estructura fundamental de la ética, algo que encontramos en la cara del prójimo y que nunca debemos intentar eliminar. Ha sido un recorrido por los límites del pensamiento, sin duda. Y lo interesante es que no se queda en pura teoría. El libro concluye con ensayos que intentan conectar estas ideas tan abstractas con los debates de nuestro tiempo, sobre todo con la tecnología y la ecología. Ah, mira. Y esto nos deja en un lugar muy provocador para una última reflexión. Adelante, soy todo oídos. El ensayo de William Klink apunta a que la tecnología, especialmente la biotecnología, nos está dando un poder casi divino para transformar el planeta y la vida misma. Sí, eso es cierto. Estamos rediseñando la naturaleza a una escala sin precedentes. Esto, según Klink, podría abrir la puerta a un nuevo tipo de diálogo con el mundo natural, donde la alteridad podría manifestarse de formas completamente nuevas e inesperadas. ¿A qué te refieres con eso? A que quizás hemos buscado la alteridad de Dios en el cielo, en textos antiguos o en debates filosóficos. Pero, ¿y si ahora, por nuestras propias acciones, la alteridad más radical y extraña la vamos a encontrar en la respuesta de la propia Tierra? ¿Qué idea más potente? La pregunta final que nos queda flotando es esta. Si la tecnología nos permite alterar el ecosistema de formas que no podemos predecir, creando futuros que no podemos controlar, podría ser que la alteridad más relevante para nuestro siglo ya no sea la de un Dios trascendente, sino la de una naturaleza que se vuelve impredecible, extraña y radicalmente otra como consecuencia de nuestras propias acciones.